Gloria al Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga. Este día nos corresponde el comentario en el Evangelio según Lucas. Vamos por el capítulo 11. A este le podemos denominar como lecciones de vida. Las enseñanzas del Señor en este capítulo 11 de Lucas dieron lugar a un culto de oración, a un milagro, a una invitación a cenar también. Jesucristo usó estas ocasiones para darnos instrucciones especiales con respecto a 4 tópicos muy importantes, como son la oración, con respecto a Satanás, con las oportunidades espirituales que se nos presentan, y también dio una enseñanza con respecto a la hipocresía. Es muy importante que nosotros hoy en día entendamos esos tópicos y apliquemos las verdades que se revelan en este capítulo para aplicarlas a nuestras vidas. La primera enseñanza que vamos a ver de parte del Señor a partir de Lucas 11, versículos del 1 al 13, es concerniente a la oración. Versículo 1, por ejemplo, nos habla de la prioridad en la oración. Usualmente pensamos en Juan el Bautista y lo asociamos no solo a que era un profeta, sino también lo asociamos a un mártir, porque por decir la verdad fue decapitado. Pero los discípulos del Señor lo recuerdan y lo asocian a él como a un hombre de oración. Fíjese, Juan era, por ejemplo, un bebé milagroso, lleno del Espíritu Santo incluso desde antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre. Y aún así, él tenía que dedicar tiempo a la oración. Desde cuando había sido lleno del Espíritu Santo y siempre oraba. Él fue el privilegiado en presentar al Mesías al pueblo de Israel. Jesús mismo se refirió a él como el más grande de todos los profetas. Lucas 7:28 lo dice. Y aún así Juan dependía de la oración. Si la oración era lo vital para un hombre que tenía todas esas características y ventajas, ¿cuán más importante la oración debería de ser para nosotros, los que no tenemos las ventajas que él tenía? Los discípulos de Juan oraban y ahora los discípulos de Jesús también deseaban aprender a orar. Lucas 11, versículo 1, vemos cómo ellos desean aprender. Ellos no le pidieron que les enseñara a predicar o cómo hacer grandes milagros, señales y prodigios. Ellos le pidieron que le enseñara a orar. En muchas ocasiones las personas llegamos a pensar que seríamos mejores cristianos si hubiéramos vivido en esos días con Jesús. Pero eso no es así. Los discípulos estaban con él todo el tiempo y aún así fallaban continuamente. Ellos podían haber milagros y hacerlos en el nombre de Jesús, pero aún así no podían orar y ellos querían aprender a orar. El mejor argumento que ellos tuvieron para la prioridad en la oración fue que ellos veían al Maestro orar en todo momento, en cada situación, en cada decisión de todo lo que él haría. Primeramente se retiraba a orar a solas. Él era un hombre de oración. Fíjense, Lucas 3:21 dice que oró en su bautismo en agua. Lucas 6:12 dice que oró antes de escoger a los 12. Lucas 5:16 dice que oró cuando las multitudes se conglomeraban. También antes de preguntarle a los 12 la confesión de fe, en Lucas 9:18 él oró. En el momento de la transfiguración el Señor oraba, Lucas 9:29. Los discípulos sabían que él oraba constantemente y a solas. Se lo puede ver en Marcos 1:35. Evidentemente, ellos querían tener y experimentar ese poder que Jesús obtenía. Y él lo obtenía por medio de la oración. Los discípulos también querían tener eso. Si Jesucristo, nuestro Señor, el Dios manifestado en carne, el perfecto, tuvo que depender de la oración en sus días en que estaba la manifestación de carne, entonces ¿cuánto más nosotros debemos de orar? La oración efectiva es la provisión para cada necesidad y la solución para cada problema. Veamos a partir del versículo 2 al 4 el formato de la oración, que normalmente se le llama a esta oración como el Padre Nuestro. No por todo lo que Jesús pedía al Padre, sino porque es la forma en que Jesús lo enseñó. Iniciando, él lo dice de esa manera. No hay nada de malo en hacer esta oración personalmente o en congregación.
siempre y cuando la hagamos con un corazón contrito y humillado, para no caer en vanas repeticiones, ya que es muy fácil recitar estas palabras y memorizarlas, y podemos llegar a caer en decirlas sin honestidad y sin pasión. Hay que tener cuidado en eso. Este es un formato de oración dado para guiarnos, para que lo sigamos cuando oremos. También lo encuentra en Mateo 6, versículos del 9 al 15. Nos enseña que la verdadera oración depende de nuestra relación personal con Dios, y esta viene solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Gálatas 4, versículos del 1 al 7 y Romanos 8, versículos del 14 al 17. Es muy importante para cada cristiano conocer la palabra de Dios, ya que en ella descubrimos la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. No debemos de separar nunca la oración y la palabra, como lo dice en Juan 15, 7. En el ministerio he visto cómo muchas personas han hecho esa separación y no les ha conducido a nada bueno. Estos siempre han dicho que ya han orado al Señor pidiendo dirección, que Él les contestó diciendo que estaba bien lo que ellos harían. Lo anterior incluye a una jovencita casándose con un no creyente, a otro que vivía con alguien que no era su verdadera esposa, y también a un predicador cuando dijo que él empezaría su propia iglesia porque todas las otras iglesias estaban equivocadas y solo él tenía la verdad. Estas tres personas dijeron que ya habían orado, lo cual no era así. Esos errores se dan porque dejan de lado la palabra de Dios. Orar es bueno, pero siempre debe de ir a la par de la lectura y el estudio de la palabra. Ese es el momento en el cual el Señor nos habla a nosotros. Dentro de esta primera enseñanza de la oración, a partir del versículo 5 al 8, vemos que debemos de persistir en la oración. En esta parábola el Señor no está sugiriendo que Dios es como este vecino malhumorado. De hecho, demuestra lo opuesto. Si un vecino malhumorado y cansado de su día de trabajo se levanta y satisface las necesidades de alguien necesitado, ¿cuánto más lo hará nuestro Dios, que es todo amor? Ten confianza que Él dejará todo por suplir tus necesidades de acuerdo a la perfecta voluntad de Él. La palabra traducida importunidad significa desvergüenza o evitación de la vergüenza. Puede referirse al hombre de la puerta que no se avergüenza de despertar a su amigo, pero también puede referirse al amigo en la casa que no se avergüenza en levantarse a darle la ayuda. La hospitalidad a los extraños es una ley básica para los judíos en el Medio Oriente. Puede verlo en Génesis 18:1. Es una persona que se negó a recibir a un invitado que trajo desgracia en todo el pueblo, y los vecinos no tienen nada que ver con él. ¿Por qué nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones? Lo hace no solo para suplir las necesidades de sus hijos, pero también para que todo traiga gloria y honra a su nombre. Cuando los hijos de Dios oran diciendo, santificado sea tu nombre, esto va en cuenta la reputación del Dios Todopoderoso, y Él oirá, se moverá por alguno de sus hijos. Él siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Esta oración, este formato, podemos ver lo que trae promesa cuando usted lo hace. A partir del versículo 9 al 13 de este capítulo 11, la conjugación de los verbos empleados aquí es muy importante. Dice de la siguiente manera: pedir, buscar, llamar. En otras palabras, no vengas a Dios solo a pedirle de noche, cuando tienes una emergencia, pero mantente en constante comunión con Él. Jesús le llamó a esto pámpano que lleva fruto. En Juan 15 del 1 al 2, el mantenernos en comunicación y comunión hace que llevemos fruto. Y Pablo exhortó a orar sin cesar. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:17. A medida nosotros oramos, el Señor nos mostrará su respuesta o el por qué Él no da respuesta. No debemos de temer de la respuesta del Señor. El Señor da su argumento comparando a un padre y sus hijos con nuestro Padre Celestial. Y siempre lo más seguro es que nuestro Padre, el creador de todo y de todos, hará las cosas mejor. Él es el Todopoderoso.
La siguiente enseñanza que el Señor da, primero es la oración y la número 2 es una enseñanza que tiene que ver con Satanás, a partir del versículo 14 al 28. Por ejemplo, inicia diciendo que es un experto en acusaciones. Este es el tercer milagro de liberación que el Señor Jesucristo hizo y que enardeció aún más a sus detractores para acusarlo, que él lo hacía de acuerdo con Satanás. Puede leerlo en Mateo 9 del 32 al 34 y también en Mateo 12 del 22 al 37. Fíjense que estas personas, en vez de alegrarse de que había venido para liberar de demonios, que había hoy caminando en medio de ellos, el único que podía traerles remisión de pecados, los líderes religiosos estaban rebelando en contra de él, en contra del Mesías, del Cristo. Es de notar la ceguera en estas personas que no podían distinguir entre los trabajos del diablo y las obras maravillosas de ese Dios que hoy estaba enfrente de ellos manifestado en carne. Belcebú era el nombre de uno de los dioses Baales de los filisteos. Lo puede leer en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Belcebú significa dios de moscas. Una variante también es su tradición, es decir, dios de la morada, la cual contrasta con la ilustración que hizo el Señor en Lucas, capítulo 11, versículos del 18 al 26. Los judíos casi siempre usaban este nombre para referirse a Satanás. Le llamaban Belcebú. La solicitud de señal hecha en Lucas capítulo 11, 16 era parte de la acusación que le querían hacer. Ellos en verdad estaban diciendo lo siguiente: si en verdad trabajas para el único y verdadero Dios, pruébalo. Eso es lo que ellos querían, dándonos una señal del cielo, no solo un milagro en la tierra. Ellos en verdad estaban tentando a Dios, lo cual es algo verdaderamente peligroso. A partir de este momento que ellos llaman Belcebú y les piden pruebas y todo, a partir del versículo 17 al 22 usted va a ver algo como una especie de defensa. El Señor les lanza 3 argumentos. Uno de ellos es, la acusación de ellos era ilógica. Y él pregunta, ¿por qué Satanás pelearía contra él mismo? ¿O por qué Satanás dividiría su propia casa? La segunda defensa que el Señor hace, si es que podemos decir que él se defiende, es que sus cargos eran autoincriminatorios. Y vuelve con otra pregunta: vuestros hijos, ¿por quién los echan? Dice el versículo 19. Y sigue preguntando, ¿bajo la autoridad de quién los judíos echaban fuera demonios? ¿En qué forma difería Jesús de lo que ellos hacían? Al contrario, los milagros del Señor muestran que el reino de Dios estaba presente y no estaba presente el reino de Satanás. La tercera defensa que podríamos llamar es, la acusación era el reconocimiento del poder que veían en Jesús. Ellos lo acusan ahora y ven que sí, demonios han salido, entonces significa que se dieron cuenta de eso. Él no podía vencer a Satanás a menos que él fuera más poderoso que Satanás, lo cual lo es. El Señor ilustró a Satanás como un hombre fuerte, guardando su morada y sus pertenencias. Pero Jesús invadió el terreno de él, destruyó su morada y sus armas y reclamó, es decir, le quitó lo que éste se había robado con anterioridad. Jesús reclamó lo que le pertenecía. Se puede ver en Juan 12, 31 al 33 y primera carta de Juan 3, 8. Nuestro Señor llevó cautiva la cautividad, Efesios 4, 8, y liberó a todos los prisioneros, como lo dice en Lucas 4, versículo 18. Esta forma en que Jesús hace y la forma en que ellos lo acusan y los tipos de defensa que podríamos llamar que él hace, nos llevan a ver que a partir del versículo 23 al 28 tiene una aplicación. Y fíjense, es imposible quedarse neutral en una guerra espiritual. Eso es imposible. Usted tiene que tomar un bando, o va con el bien o con el mal, ya que neutralidad significa estar en contra de Jesús. Usted tiene que definirse, ¿usted está con Jesús o no está con él? Hay 2 fuerzas espirituales trabajando en este mundo y debemos de escoger entre ellas. Satanás está solo para matar, robar y destruir, y el Señor Jesús está para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10.
Debemos de tomar una decisión y escoger. Y si decidimos no tomar esa decisión, en verdad estamos escogiendo servir al diablo. El Señor Jesucristo ilustró esto de la neutralidad con la historia del hombre y el demonio. El cuerpo del hombre era la casa del demonio. Lucas 11:24, versículo 17 y el 21. Por alguna razón desconocida, el demonio decide irse de esa residencia e irse a algún otro lugar. A partir de ahí, la condición del hombre mejora mucho, pero el hombre no invitó a Dios a que morara en su corazón. En otras palabras, el hombre permaneció neutral, no quiso seguir a Jesús. ¿Qué le sucedió? El demonio regresó con otros 7 demonios, peores que él, y la condición del hombre vino a ser abominable. La neutralidad es de cobardes. No tomar el lado de Jesús significa mucho más que solo decir las cosas correctas. Como la mujer que clamó diciendo en Lucas 11:27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ella estaba siendo sincera en sus palabras, pero eso no es solo lo necesario. Nosotros debemos de tomar el lado de Jesús cuando oímos su palabra y debemos también obedecerla. Si usted no hace eso, usted no está de parte del Señor. La tercera enseñanza que el Señor da: 1, oración; 2, con respecto a Satanás; y la tercera enseñanza va de acuerdo a las oportunidades espirituales. Y usted lo va a poder leer en el versículo 29 al 36. Porque él sabía y conocía los corazones. El Señor no se impresionó por las grandes multitudes, pero sus discípulos sí lo estaban. Para que ellos no se sorprendieran del éxito, el Señor Jesucristo les dio algunos datos de lo que en realidad sucedía cuando ellos ministraban la palabra. Él usó 3 ilustraciones para mostrarles lo serio de las oportunidades espirituales. Por ejemplo, ellos empiezan a pedir señales. Y el Señor menciona en ese momento a Jonás. Los líderes religiosos les seguían pidiendo una señal que les probara que él era el Mesías. La única señal que él les prometió fue la del profeta Jonás, la cual es muerte, sepultura y resurrección. Es la resurrección del Señor la que prueba que él es el Mesías. Y eso es lo que Pedro les predicó el día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 22. Los testigos de la iglesia estaban centrados en la resurrección de Jesucristo. Hechos 1:22, Hechos 3:15, Hechos 5:30 al 32 y Hechos 13 del 32 al 33. Jonás era un milagro viviente y eso mismo era nuestro Señor Jesucristo. También el Señor menciona a Salomón en el versículo 31. El énfasis aquí está en la sabiduría de un rey, no en las obras de un profeta. La reina del sur viajó muchas millas para llegar a escuchar la sabiduría de Salomón. Y esto lo enseñamos como el ejemplo de la reina del sur. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Pero aquí, hoy estaba presente el Hijo de Dios y los judíos no creían en sus palabras. Incluso si el Señor hubiese hecho algún milagro y alguna señal a ellos, estos no hubieran creído por la dureza del corazón que ellos tenían y con los satisfechos que se sentían en sus costumbres religiosas. Algo importante también en esta ilustración es que envuelve a gentiles. Cuando Jonás le predicó a gentiles en Nínive, ellos se arrepintieron y lograron cambiar de forma de pensar a Dios en ese momento. Ahora también una reina gentil viene a escuchar palabras de sabiduría de Salomón y se maravilla y cree en el Dios de Salomón. Si con los privilegios que ellos tenían no se arrepentían, entonces las personas de Nínive y la reina del sur se levantarán en el juicio con esta generación, le dice el Señor, versículos 31 al 32. La tercera ilustración que el Señor utiliza está a partir del versículo 33 al 36 y él habla de la luz. Esta vino de la vida cotidiana, esta ilustración, no de la historia, y era algo que Jesús ya había usado con anterioridad. Mateo 6, 22 al 23.
La palabra de Dios es luz que brilla en medio de la oscuridad. Recuerda el Salmo 119, versículos 105 y Proverbios 6, 23. Pero no es solo que la luz brille en lo externo. Esta debe de entrar a nuestras vidas antes de que empiece a hacer cosas buenas en nosotros. Incluso la luz solar no puede hacer que un ciego vea. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, nuestros ojos son abiertos. La luz brilla y nos convertimos en hijos de Dios. Segunda carta a los Corintios 4, versículos del 3 al 6 y Juan 8, versículo 12. Lo importante acá es que tomemos nosotros esa ventaja que el Señor nos ofrece y veamos por medio de la fe. Así es como tenemos que ver, por medio de la fe. Incluso si usted es ciego y usted tiene fe, usted puede ver por medio de la fe. Si ponemos un ojo en las cosas del mundo, como lo dice primera carta de Juan 2:16, y el otro ojo en las cosas de Dios, esa luz se volverá tinieblas. Recordemos que no hay neutralidad en los caminos del Señor nuestro Dios. Debe de haber una total sumisión y obediencia a Él. Lucas 11:23. 3 hombres en la Biblia ilustran la verdad anterior. Ellos empezaron en la luz y terminaron en tinieblas, porque eran personas de doble pensamiento, no tenían convicción. Uno de ellos es Sansón, el cual significa soleado, y aún así él terminó como un esclavo, ciego, porque se rindió a los placeres de la lujuria de la carne. Usted puede leer eso en Jueces capítulo 16. Otro de ellos es Lot. Empezó como un peregrino junto a su tío Abraham y terminó como borracho en una cueva, cometiendo incesto. Puede leer la historia de él con sus hijas en Génesis 19, versículos 30 al 38, porque se entregó a la lujuria de los ojos. Lot quería servir a 2 señores y mirar en 2 direcciones. El tercero de ellos es el rey Saúl. Este empezó su reinado como un humilde siervo, pero su orgullo lo envió a la taberna de una bruja. Puede verlo cuando él va a consultarla en el primer libro de Samuel capítulo 28. Y murió cometiendo suicidio en el campo de batalla contra él mismo. Primer libro de Samuel 31. Su pecado fue la vanagloria de la vida y dejó de ser humilde y desobedeció la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros es controlado por la luz o por la oscuridad. Depende de donde usted quiera poner sus ojos. Lo terrible de esto es que muchas personas se han vuelto tan duros contra Dios que no pueden ver la diferencia. Los escribas y fariseos decían que veían la luz, ya que ellos estudiaban la ley, pero en verdad ellos vivían en tinieblas. La cuarta enseñanza que el Señor está dando es con respecto a la hipocresía. Y lo vamos a leer y aprender de ello a partir del versículo 37 al 54. En esta etapa en el ministerio de Jesús, cuando los líderes religiosos tenían muchos deseos que el Señor resbalara y cayera, según ellos, en hablar cosas indebidas, ¿por qué habría algún fariseo invitado al Señor para que comiera en su casa? ¿Cuál era el trasfondo de todo esto? Si estuviera buscando la verdad, podría haber hablado con Jesús en privado, no a una comida donde invitaría más personas. Es obvio que él estaba buscando una oportunidad para acusarlo de algo y pensó que lo había logrado cuando el Señor no siguió el rito ceremonial del levamiento antes de comer. Eso está en Marcos 7, del versículo del 2 al 3. Sabiendo que Jesús, lo que el anfitrión de la cena pensaba, le dio un análisis espiritual a los fariseos. Y vean qué enseñanza el Señor da. Por ejemplo, del 37 al 41, en estos versículos, él expone la locura de ellos. Y dice, el error básico de los fariseos es que ellos creían, ellos estaban convencidos que la justicia viene por el hacer cosas buenas y minimizaban las actitudes internas. Ellos fueron muy cuidadosos en guardas bien las apariencias, en que lo de afuera se viera limpio, pero a la vez ignoraban lo malvado que había en esa postura. Tal parece que a ellos se les olvidó que el mismo Dios
que hace lo de adentro también hace lo de afuera. Esa persona interior que también necesita limpieza. Salmo 51:6, David se lo pide al Señor. Los fariseos alardeaban de sus dádivas. Podemos ver en Marcos 6:14 y en Lucas 18 del 11 al 12. Pero ellos no daban lo que debían dar al Señor. La única forma de hacer lo de afuera puro es primeramente hacer lo de adentro puro. Eso está en el versículo 41. La mejor forma de limpiar un vocabulario sucio no es lavarse los dientes, sino en limpiar su corazón. El Señor Jesucristo también denuncia los pecados de ellos y les habla de 6 ayes. Estos 6 ayes son paralelos. Los que se encuentran acá en Lucas 11, versículos 42 al 52, son paralelos a los ayes que están en Mateo 23, del 13 al 30, y Lucas del 42 al 52. Qué tremendo en la comparación de estos 6 ayes, los que se encuentran en Mateo y los que encontramos en Lucas. El Señor empezó con los pecados de los fariseos y luego con los pecados de los escribas. Menciona a los dos en estos ayes, ya que era la interpretación que ellos le daban a las escrituras, lo que formaba el sistema fariseísmo básico que ellos tenían. Los 3 primeros ayes denuncian a los fariseos por sus prioridades equivocadas. Ellos, los fariseos, eran cuidadosos de diezmar la menta, la ruda y las hortalizas, pero se habían olvidado de las cosas importantes como el amor y la justicia, que es lo que el Señor pide en Miqueas capítulos 6, 7 y 8. Él quiere que se haya amor y justicia. Ellos priorizaban en las cosas menos importantes. Ahora bien, el Señor no les dijo que dejaran de hacerlo, porque eso está bien hacerlo, pero sí les dice que debían de poner sus puntos religiosos en la perspectiva adecuada. También ellos ponían la reputación antes que el carácter de las personas. Habían llegado a creer que sentarse en el lugar de prominencia los hacía más espirituales que otras personas que se sentaban atrás de ellos. La reputación es lo que las personas piensan de nosotros y el carácter es lo que Dios sabe de nosotros. La comparación que el Señor hace de ellos con los sepulcros en el versículo 44 los debe de haber enfurecido tanto al anfitrión, que también era fariseo, como a los demás fariseos que se habían hecho presentes. Los judíos eran cuidadosos acerca de las impurezas en las ceremonias de los cuerpos muertos. Números 19, versículos 11 al 22 nos habla de eso, por lo que ponían especial atención a que los sepulcros se marcaran bien. Pero en verdad ellos eran como sepulcros sin marcar. Esto significa que ellos estaban inconscientemente contaminando a otros cuando pensaban que estaban ayudándoles a santificarse. Los escribas ahora sintieron también el azote de las palabras del Señor y trataron de defenderse. El versículo 45 en Lucas 11, los escribas le dicen: ¿también nos afrentas a nosotros? Para lo cual Jesús usó 3 ilustraciones para con ellos, vividas al contestarles: cargas, tumbas y llaves. Fíjense, los escribas eran buenos para aumentar las cargas de la gente, pero no tenían corazón para ayudarlos a llevar esas cargas. Hay una tragedia cuando los ministros de la palabra de Dios crean más problemas para las personas que ya tienen problemas. Un pastor, amigo mío, oraba diariamente de esta manera: Señor, ayúdame hoy a no añadir a los problemas de nadie. Jesús tenía estas cargas religiosas en mente cuando dio la graciosa invitación registrada en Mateo 11, 28 al 30. También los escribas eran muy buenos en embalsamar y en honrar a los profetas que habían sido martirizados por el establecimiento religioso que ellos mismos habían establecido. Ambos, tanto la historia de la Biblia como la historia de la iglesia, revelan que muchos verdaderos siervos de Dios usualmente son rechazados por las mismas personas que necesitan del ministerio de ellos. Pero la siguiente generación se presentará y honrará a dichos profetas martirizados por la generación anterior. Los fariseos eran como sepulcros edificados por ellos mismos y escondidos, y los escribas eran como tumbas
edificadas. Finalmente, los escribas eran culpables de robarle a la gente común el conocimiento de la palabra de Dios. Era desde ya muy malo que ellos no entrarían en el reino de Dios, pero a la vez ellos ocultaban el reino a otros para que tampoco entraran. Es algo serio el enseñar la palabra de Dios y no todos están supuestos a hacerlo. Santiago 3, versículo 1 lo dice. Hay algo más en esto. Los escribas habían convencido a las personas que nadie podía entender ni explicar la ley, excepto aquellos que previamente habían recibido capacitación para ello y una autorización de los líderes religiosos para hacerlo. Eso es lo que los escribas creían. De hecho, esa actitud arrogante existe hoy en día. Hay personas que dicen que si no sabes griego o hebreo no puedes enseñar la palabra de Dios. Hay muchos estudios bíblicos hoy en día y muchos son buenos. No debemos de menospreciar lo académico, pero a la vez es de mantener un buen balance. Jesús es la llave de las Escrituras. Eso está comprobado y es obvio. Cuando usted quita esa llave, no podrá entender lo que Dios dice. Tan importante es el estudio teológico como también lo es el corazón dispuesto para recibir revelación divina. He conocido a muchas personas que aprendieron de la verdad de Dios estando en un campo de batalla espiritual y de rodillas, que lo que cualquier otro pudo haber aprendido teóricamente en un seminario o un instituto en alguna universidad de teología. Ellos fueron enseñados por el Espíritu Santo del Señor y no por el hombre. Ambas son buenas. No nos desenfoquemos, lo cual es el conocimiento del Señor Jesucristo. Este ha sido el comentario bíblico de Lucas capítulo 11. Que la paz, la gracia y la bendición del Señor estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.